Buenos días, otro capítulo de Reversionados. Yeah, check it out. Muy bien. Estamos aquí con una invitada especial, Daniela. Gracias por aceptar la invitación. Sabes que me gusta tener invitados porque tienen otra óptica para explicar algunas cosas y creo que es mucho más enriquecedor. Así que le damos pie a Daniela que nos comente un poco lo que va a hablar hoy para los reversionados. Bueno, gracias por invitarme nuevamente. Hoy voy a hablar un poquito de la diversidad. En la Biblia tenemos un capítulo en 1 Corintios 12 donde nos habla del cuerpo de Cristo y nos habla de las distintas partes y de los distintos dones. Y me encanta porque dice que todas las partes son importantes, aunque todas son distintas. Y me gusta mucho que hay dos versículos, o sea, como que en el mismo capítulo vuelve a repetir dos veces, en el 11 y en el 18, nos habla y nos dice algo así como que Él repartió o Él nos puso a cada uno según a Él le gustó, según a Él le pareció mejor. Entonces vemos que no fue como algo al azar que Dios tiró así los dones, sino que Él pensó en cada uno de nosotros y en el lugar que íbamos a cumplir y en base a eso nos puso cualidades, características, dones, carácter para poder cumplir ese objetivo. Muchas veces nosotros después nos encontramos o nos hallamos perdidos porque no encastramos en ningún lugar del cuerpo y tiene que ver con que nos hacemos ideas o tenemos prejuicios de que una parte del cuerpo tiene que ser de tal o cual manera o tiene que funcionar de la manera que nosotros creemos. Por ejemplo, yo pienso que un pastor tiene que ser una persona que sea alegre, simpática, extrovertida, y yo me considero que soy introvertido, entonces, bueno, automáticamente descarto ese ministerio para mi vida porque yo creo que los pastores tienen que ser de esa forma y yo no soy así. ¿Quién nos dijo a nosotros que el pastor tiene que ser de esa manera? O sea, son ideas que nosotros nos armamos en la cabeza de cómo tiene que ser o funcionar cada parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabés qué? Me gusta cuando están los profetas del Antiguo Testamento que hay algunos de mal humor, otro que era depresivo, o sea, si nos encasillamos en eso es como medio difícil. Y me gustaría contarles una historia que me pasó hace un tiempo. Yo trabajaba con un enfermero que era una persona muy particular, tenía un carácter re fuerte esa persona, pero viste esas personas que tienen carácter que te da miedo. ¿Más fuerte que vos? Sí, no, muy fuerte. Bravo, entonces, fuerte. Bravo, era bravo. Y un día llego a tomar la guardia en el lugar donde yo trabajaba y me entero que los compañeros, tanto médicos como enfermeros, habían decidido hablar para que esta persona la echaran, porque decían que no era amable con los pacientes, no tenía como esa forma de ser del enfermero que tiene que ser consolador, simpático, amable, contener a la gente, sí, empático. Y yo, para mí era una persona que era indispensable en ese puesto de trabajo e incluso yo hablé y les dije, si ustedes no lo quieren tener, todo bien, pónganlo las guardias conmigo porque yo sí lo quiero tener en mi equipo. Y resulta que él era una persona que en la emergencia, cuando nosotros a veces nos tocaban situaciones muy difíciles, que a veces estaba en riesgo hasta de nuestra propia integridad, cuando íbamos a accidentes de tránsito y quizás los pacientes estaban en un estado de alcoholismo o bajo el efecto de una sustancia, o por el mismo shock que habían sufrido, se ponían muy violentos con nosotros, o los familiares de alguna persona que estaba en una situación muy complicada se violentaban con nosotros, y este enfermero, con 2 palabras, ubicaba a cada uno en su lugar. Ubicaba a todos los patitos en fila. Y no le temblaba el pulso en ponerle una mano al hombro al paciente y decirle te acostás en la camilla y marchábamos todos contentos en la ambulancia. A mí me encantaba trabajar con él porque yo me sentía muy segura en situaciones que eran límite. Tal cual. ¿Y por qué les comento esta historia? ¿Qué significa? ¿Que él no era apto para la enfermería? ¿Que la enfermería no era su lugar? No. Él funcionaba en la enfermería y era excelente para la enfermería de emergencia. Él se manejaba y no le temblaba el pulso en situaciones que eran muy difíciles, que quizás otro enfermero que era amable, que era gentil, no encajaba para eso. Por supuesto que yo esta persona no la pondría a cuidar enfermos o a cuidar a un anciano en un geriátrico. ¿Pero qué significa? Que él no encajaba en lo que los demás pensaban que tenía que ser un enfermero, pero no significa que no servía para la enfermería. Él era muy bueno, pero en un lugar distinto de la enfermería. Y yo te invito en esta hora a que vos puedas despojarte de todos esos prejuicios que tenés, de cómo tiene que ser el cuerpo, de cómo tiene que funcionar, de que tal parte tiene que ser de la forma en que a vos se te ocurre, y que puedas realmente acudir a la fuente, que puedas ir realmente con esa persona que es el único que conoce
todos los planes para tu vida, que es el que conoce las instrucciones de cómo tenés que funcionar y que es el que depositó, como dice esta palabra, según a Él le pareció mejor, según a Él le pareció que vos ibas a necesitar en tu vida. Y a su vez es el único que sabe el lugar donde cada uno de nosotros va a encajar. Sí, a veces cuando Dios llama es eso, no me veo ahí, no encajo ahí, y creo que nos tenemos que despojar de prejuicios porque Dios sabe los instrumentos que Él usa. O sea, Dios siendo perfecto sabe cómo nos creó a cada uno de nosotros y dónde vamos a funcionar. Y creo que la mayor gratificación en la vida es poder hacer aquello por lo cual Dios nos creó. Así que muy interesante esto de la diversidad y cómo Dios nos creó a todos y poder identificar cómo Dios nos ve para poder funcionar en los lugares correctos. Así que la verdad, sin desperdicio, creo que nosotros también nos tenemos que chequear y evaluar para que la reversión empiece rompiendo esos paradigmas, esos prejuicios y poder aceptar como Dios nos está viendo en el lugar y con los dones que Él ya depositó en nosotros. Muy interesante. Súmate a las redes, comentá, compartí, like, a ver, hablen ustedes, yo escucho. ¿El me gustear? ¿Qué es eso? Ese verbo no existe. El verbo me gustea. ¿Así la conquistaste, Abril, vos? Me gusteaste primero. El secreto es hacerla siempre reír. Bien ahí, sacarla del drama, bien. No es porque sea dramática, ¿no? Porque es una chica responsable. Salgamos de ese lugar. Nos vemos en el próximo episodio y capítulo de Reversionando.